Gracias, Adriana. Contento de estar aquí compartiendo este camino de enseñanzas del Magisterio, como cada miércoles cuando tenemos esta oportunidad. Estamos siguiendo el documento de Aparecida y nos estamos metiendo en el capítulo séptimo. Sí, ya Hemos sé. avanzado y mucho. En el número 348 comienza nuestro compartir de hoy, después de haber avanzado sobre espacios en torno a los cuales se desarrolla la vocación de discipularidad y misionalidad, y hemos terminado compartiendo el ámbito de la educación como un espacio privilegiado para este servicio, este ministerio de la Iglesia. Como bien decías, padre, para quienes tienen documento en mano, muchos de nuestros amigos, en el punto 348 empiezan a desandarse una serie de apartados de este capítulo 7 que lleva como título Vivir y comunicar la vida nueva en Cristo a nuestros pueblos. Así es, de eso se trata. Es la irrupción del don de la vida de Cristo Jesús, manifestación del misterio trinitario en medio de nosotros, que impacta en cada uno de nosotros y que desde nosotros en Cristo queremos llevar al mundo todo. Ese es parte, es el corazón de la misión. Bien, bueno, comenzamos entonces con la lectura de este punto. La gran novedad que la Iglesia anuncia al mundo es que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la palabra y la vida, vino al mundo a hacernos partícipes de la naturaleza divina, a participarnos de su propia vida. Es la vida trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vida eterna. Su misión es manifestar el inmenso amor del Padre que quiere que seamos hijos suyos. El anuncio del querigma invita a tomar conciencia de ese amor vivificador de Dios que se nos ofrece en Cristo muerto y resucitado. Hay textos que hablan por sí mismos, ¿no? Y que casi no merecen ninguna explicación. Es más, cuando uno intenta explicarlos, posiblemente le quite la fuerza que tienen a la hora de presentársenos. Y este es uno de ellos. Está nada más y nada menos que el texto del Magisterio de Aparecida, dándonos a conciencia una verdad que la sabemos, muchos de nosotros, que otros tal vez que no tienen ese gustar más en conciencia del valor de la encarnación, lo que ésta supone. Y para los que lo conocemos y lo sabemos, nos viene bien no solamente recordarlo, sino ahondar sobre esto. Y lo que está diciendo es que la condición del ser humano en su conjunto, a partir de la encarnación, ha sido trastocada de tal manera que merece ser considerado, porque es la vida divina del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la que se nos comunica, porque es decisión de Dios hacernos hijos suyos. Es la eternidad, es el cielo que baja a la tierra, y el cielo es la tierra que sube hasta donde Dios está, todo por iniciativa de Dios en la encarnación de Cristo Jesús. Es tremendo lo que está diciendo si uno se detiene a tomar conciencia de qué se trata todo esto. Si lo decimos solamente repitiendo lo ya sabido, o si lo recibimos y no entendemos mucho de qué se trata, en todos los casos hay que detenerse. Y en el detenernos encontrar la fuerza que este querigma, este primer anuncio tiene, porque de eso se trata. Es la vida de Dios que se nos comparte, y esto modifica la condición del ser humano. Y esto es lo que queremos anunciar. Lo que queremos que se nos vuelva a anunciar y lo que queremos anunciar. Y este punto cierra con otro párrafo que dice, bueno, justamente lo que decías, padre, esto es lo primero que necesitamos anunciar y también escuchar, porque la gracia tiene un primado absoluto en la vida cristiana y en toda la acción evangelizadora de la Iglesia. Y citando a San Pablo, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y también podríamos decirlo en esa misma línea, por la gracia de Dios soy lo que estoy llamado a ser. Es decir, la gracia y lo que yo voy siendo y estoy llamado a ser opera con una dinámica que es tan ciertamente única, que nos pone hacia adelante en Dios en un sentido absolutamente nuevo. Yo estoy llamado a ser y soy una novedad constante
en la dinámica de la gracia. Y eso es justamente la belleza que tiene este vínculo gracioso de gracia con Dios nuestro Señor en nuestra filiación personal y comunitaria en Cristo. El punto siguiente, el 349, dice así: el llamado de Jesús en el Espíritu y el anuncio de la Iglesia apelan siempre a nuestra acogida confiada por la fe. El que cree en mí tiene la vida eterna. El bautismo no solo purifica los pecados, hace renacer al bautizado, confiriéndole la vida nueva en Cristo, que lo incorpora a la comunidad de los discípulos y misioneros de Cristo, a la Iglesia, y lo hace hijo de Dios. Le permite reconocer a Cristo como primogénito y cabeza de toda la humanidad. Ser hermanos implica vivir fraternalmente y siempre atentos a las necesidades de los más débiles. Así es. Vuelvo a repetir, en muy pocos renglones se dicen tantas cosas tan bellas, tan hondas, tan ciertas, de tanta densidad, de tanto peso, que no podemos hacer una lectura que no sea sino reposada, atenta, consciente, que nos habilite para profundizar y reconocer lo que aquí se nos presenta tan claramente. Primero lo que dice el texto, que aquí hay un llamado. Es decir, el hecho de que yo como hijo de Dios por la gracia bautismal sea incorporado al cuerpo de Cristo es por el Espíritu Santo y un llamado que Dios me hace en Cristo en este sentido. Y que me lleva a un lugar de fe. Es decir, yo ingreso a este ámbito de novedad de ser un hombre nuevo, una mujer nueva en Cristo por la gracia, por la gratuidad de Dios, por un acto creyente. Esto es lo que me trae la vida, va a decir el texto. El que cree en mí, cita el texto de Juan, tiene vida, vida con mayúscula, vida eterna. Y ahí vuelve a una consideración que no es menor, el sentido de ser bautizado. Dice el texto, el ser bautizado no es solamente para borrar mis pecados, eso es una consecuencia de algo mucho más hondo, que es que yo soy incorporado como hijo de Dios en el Hijo de Dios. Y esto es el pertenecer a este cuerpo que es Cristo, la Iglesia, al que pertenezco por gracia. Y en ese reconocimiento del cuerpo, la primacía de Cristo, que es el que nos incorpora a todos nosotros en Él. Ahí somos hermanos, ahí somos hermanos. Y esto implica vivir como hermanos. Y particularmente hace una referencia ya de entrada al lugar de los más pequeños, de los más débiles. Es decir, la fraternidad es con todos, pero abrazamos muy especialmente a los que Dios en Cristo quiso elegir y con los cuales se identificó, los más pobres, los más pequeños, los que pertenecen a la existencialidad periférica. Recién decías, padre, que estas palabras tan importantes, tan profundas también, qué bueno que incorpora acá el tema del bautismo, ¿no? Porque si tal vez nos preguntásemos, bueno, ¿qué es el bautismo para vos? Bueno, vayas a saber qué dice cada uno, y muchas veces, como ocurre con muchos sacramentos o muchas situaciones, es algo para cumplir, porque formo parte de la Iglesia y a veces no sabemos exactamente qué significa, ¿no? Porque es una tradición, pero acá da en este punto una explicación profunda de lo que es verdaderamente el bautismo, y creo que no todos los católicos particularmente tenemos bautizados, sabemos exactamente de qué se trata, y no pensar solo en el tema del bautismo de los niños, la acción del momento del bautismo, sino lo que significa para toda nuestra vida como bautizados, ¿no? Sí, además la gracia bautismal la estamos renovando constantemente y crece en nosotros el don bautismal, que es el ser hijo de Dios y la conciencia de ser y pertenecer en Cristo Jesús al misterio trinitario y a la vida de fraterna en la comunidad eclesial y más allá de ella en la humanidad, en el don de fraternidad. Ese don, esa gracia bautismal crece en nosotros en la medida que vamos respondiendo a las llamadas que Dios nos va haciendo en el camino.
Bueno, y sigue el próximo punto, el 350, diciendo, nuestros pueblos no quieren andar por sombras de muerte, tienen sed de vida y felicidad en Cristo, lo buscan como fuente de vida, anhelan esa vida nueva en Dios, a la cual el discípulo del Señor nace por el bautismo y renace por el sacramento de la reconciliación. Nuestros pueblos buscan esa vida que se fortalece cuando es confirmada por el Espíritu de Jesús y cuando el discípulo renueva en cada celebración Claro. eucarística su alianza de amor en Cristo Ujú. con el Padre y los hermanos. Fíjate qué interesante, cuando nosotros ahondamos y nos metemos en el corazón herido del pueblo al que pertenecemos, en América Latina, descubrimos con mucho dolor eh, las injusticias demasiado largamente esperadas, como dicen los obispos en el documento acerca de la nueva evangelización, que es argentino, pero lo podemos referir a todo el continente, a la descripción dolorosa que hace el documento de Aparecida, pero también se ha visto reflejada en Santo Domingo, en Puebla, en, en- en toda la documentación también de Medellín, cómo esta realidad social tan acuciante, tan dolorosa, tan compleja, nos lleva a responder a ella con modos y formas de compromiso que nos hace estar al lado del pueblo con, eh, con su clamor. Pero el documento dice eso, no dice que eso no haya que hacerlo, sino lo que está diciendo de alguna manera que ese pueblo lo que más necesita es esta conciencia de vida de Dios. Y yo me atrevería a decir, el documento lo está dando a entender, y otros documentos magisteriales así también lo refieren a nivel universal y dentro del continente latinoamericano y del Caribe, que el mayor ejercicio de la caridad que podemos hacer con nuestro pueblo es brindarle la riqueza de esta vida a través de la formación, la educación y eh, la reactualización permanente de la vida en Cristo a través de los sacramentos, ¿no? Me contaba un cura amigo franciscano, el padre Miguel, lo que lo hemos tenido varias Ujú, veces nosotros aquí ujú. en el análisis de las Sagradas Escrituras, Miguel López, ¿no? Decía, mira, dice, en una comunidad en la que yo estaba, nosotros habíamos hecho un fuerte compromiso por lo social, ¿no? Y atendíamos comedores y visitábamos a las personas encarceladas, y trabajábamos con drogodependientes. Bueno, me hizo una descripción, no me acuerdo bien qué lo que era, pero que había este compromiso social propio de la tarea eh, social evangelizadora, de la doctrina social de la Iglesia que nos pone de cara a compromisos concretos, encarnados. Pero muchas veces nos olvidábamos de lo esencial, de proclamar la palabra, de celebrar los sacramentos, y suponíamos que eso estaba dado. ¿Qué hacía nuestra gente? Comía con nosotros, socialmente la atendíamos nosotros, pero iba al culto a celebrar, al culto evangélico, Claro. ¿no? Y entonces, mientras, no es que haya que hacer una cosa u otra, todo hay que hacerlo. O sea, hay que anunciar a Jesús de una manera novedosa, simple, sencilla, clara, contundente, transparente, y al mismo tiempo sabemos que ese anuncio no puede estar eh, librado de el compromiso en las dimensiones de promoción humana que las personas y las comunidades necesitan, ¿no? No sea que nosotros nos dediquemos a lo social sin contenido creyente y las personas que tienen hambre y sed de esta verdad, de esta vida, como es el texto, lo busquen en otro lugar. Y acá, padre, es referencia específica a la Sí, Eucaristía, sí. ¿no? El discípulo A los renueva, sacramentos. claro, y después, en la segunda parte de este mismo punto, antes de Ujú. terminarlo, dice, acogiendo la palabra de vida eterna, alimentados por el pan bajado del cielo, quiere vivir la plenitud del amor y conducir a todos al encuentro con aquel que es camino, la verdad y la vida. Claro, ahí está la máxima. Sí, lo mejor que podemos dar al pueblo es esto. Eso está diciendo el documento. Tiene hambre y sed de esto. No es que lo otro no lo podemos obviar, ¿no? Que quede claro.
No es que dándole esto nos vamos a correr de ver dónde la gente nuestra vive, si tiene trabajo o no lo tiene, si tiene con qué alimentarse o no, si se educa, si tiene salud digna. Para nosotros son ejes clave estos 5 que acabo de nombrar, en torno a los cuales tenemos que desarrollar evangelización y promoción humana. Techo, tierra, trabajo, educación, salud. Son 5 pilares en torno a los cuales tenemos que sí o sí desarrollar nuestro compromiso de ser anunciadores, promotores de la vida en Cristo y la dignidad de las personas. Padre, nos ha sucedido como iglesia, pienso también, o los dos extremos, ¿no? Claro. Quedarnos la invitación que nos hace el Papa, ir a las periferias, salir de los muros, de los templos, y a la vez este otro extremo que Meternos decía adentro. Padre, claro, Sí, estar o la y, sacristía o la calle, y no. claro, y Es, puede yo venir digo, es la juntas, casa es la casa. que viaja a la calle y es la calle que entra a la casa. ¿No? Ujú. En el diseño que estamos haciendo ahora para el trabajo en la catedral por la casa Madre Teresa de Calcuta, con los voluntarios planteamos esto, ¿no? Es la mesa de la Eucaristía, en torno, que nada más y nada menos en ese caso la preside, por ser la cátedra el obispo titular de esta iglesia, y es esa misma mesa que se resignifica en la mesa de los que no tienen mesa, que son las personas que tienen calle. Por eso el primer movimiento que se hace ahí, los voluntarios están haciendo, es armar la mesa, recuperar la mesa. Cómo la calle vuelve a recuperar la mesa. Pero al mismo tiempo estamos buscando cómo esta mesa de los pobres llega al templo, ¿no? Todo ese proceso. A la mesa con A la mesa mayúscula, con mayúscula. que es Jesús mismo, el Claro, altar, el ¿no? altar, claro. Él Mm, es el que arma la mesa. claro. Y en eso todo lo que hay que hacer, digamos, para recuperar la mesa. Pero eso también lo podemos pensar en nuestra familia, Adriana, ¿no? Porque a veces las mesas se nos desarman. La desarma la tecnología no bien transmitida, el televisor, las preocupaciones de unos y otros, los horarios que se cruzan. Y es tan importante recuperar en el ámbito de la convivencia familiar y fraterna la mesa. Es el lugar que Jesús eligió para hacer la comunión. Estamos en este capítulo 7, seguimos avanzando en el documento conclusivo de Aparecida. Recuerden que ustedes pueden encontrar fácilmente este documento en internet, pueden ir siguiéndolo, leyéndolo, y desde aquí cada semana vamos profundizando en la reflexión. Padre, ¿te parece que sigamos avanzando en el Sí. próximo punto? El 351, que es el que vas a leer ahora, Diana, es un número muy importante para entender que esta vida en Cristo, que recibimos por la gracia bautismal, se nos da en plenitud, pero supone todo un proceso de desarrollo, crecimiento, madurez, que llamamos conversión permanente, porque somos vasijas de barro herido, ¿no? Es decir, el pecado atraviesa también nuestra vida como un misterio de resistencia, de negación de Dios. Entonces, la gracia que entra en nosotros por la gracia, por el don bautismal, empieza a operar y a trabajar en lo que Francisco llama Gaudete exultate, el combate espiritual, ¿no? El combate espiritual es esa puja que se da entre el espíritu y la carne, entre la cercanía de Dios y la resistencia que ofrecemos y la negación que hacemos de Dios cuando caemos en el pecado, que es nada más y nada menos que no acertar en el blanco, como se dice etimológicamente, es decir, no dar hacia donde la vida está orientada y nos corremos del eje a donde somos llamados, ¿no? Esto es el pecado. Y eso es lo que dice el 351, así, Adri. Sin embargo, en el ejercicio de nuestra libertad, a veces rechazamos esa vida nueva o no perseveramos en el camino. Con el pecado optamos por un camino de muerte. Por eso, el anuncio de Jesucristo siempre llama a la conversión, que nos hace participar del triunfo del resucitado e inicia un camino de transformación. En ese camino de transformación, va a decir el 352, lo que genera en nosotros es la fuerza testimonial. Es decir, somos hombres y mujeres pecadores que hemos recibido la gracia de ser transformados por el don bautismal, que se nos ofrece más y más a nosotros y que está dado
de una manera creíble a quienes nos ven que siendo un hijo más de vecino, algo obra en nosotros que nos hace ser distinto, no por la exclusividad, ni mucho menos, sino por la gracia de Dios que obra conscientemente en nosotros, si es que le damos lugar para que así sea. Ahí hay como una responsabilidad cuando hemos sido visitados por Dios respecto de otros, porque si a mí la gracia le dejo obrar como tal y sigo sus inspiraciones y lo más que Dios me propone, y en la lucha de todos los días busco reordenar mi vida y vivir según el Evangelio, esto rápidamente tiene una repercusión sobre los demás. Por lo tanto, tengo una responsabilidad, primero porque es la responsabilidad siempre decimos es respuesta a, es una responsabilidad en cuanto al llamado que Dios me hace, pero también en cuanto a lo que me toca darle a mis hermanos con el testimonio que Dios quiere ofrecer a través mío. Bueno, este punto al que hacía referencia, padre, es el siguiente, lo vamos a leer sobre este compromiso, esta responsabilidad. Dice, de los que viven en Cristo se espera un testimonio muy creíble de santidad y compromiso. Deseando y procurando esa santidad, no vivimos menos, sino mejor, porque cuando Dios pide más, es porque está ofreciendo mucho más. No tengan miedo de Cristo, Él no quita nada y lo da todo, dice el documento citando a Benedicto XVI. Sí, y en el número que sigue por delante, que además hace referencia a esta vida que se da en clave de servicio, la imagen que utiliza el documento para hablar de cómo Dios obra en Cristo Jesús es la imagen del buen pastor, ¿no? Es decir, este más que transforma es un más que opera cercano a nosotros con misericordia y compromiso concreto por la vida, digamos, ¿no? Y fíjate cómo se da ese más. Es un más que en el Evangelio queda claro, ¿no? Es el modo como Jesús se acerca al ciego del camino, cuando edifica la viña a la samaritana, cuando sana a los enfermos, cuando alimenta al pueblo hambriento, cuando libera al endemoniado. Es decir, es un más y es una cercanía de buen pastor que toca la carne del ser humano y busca transformarlo. ¿A dónde lo lleva todo esto? A la construcción de un orden nuevo, que el Evangelio de los sinópticos lo llama el reino de los cielos, ¿no? Padre, aquí en el punto en el que estábamos compartiendo sobre el 352, ¿no? Cuando dice la santidad, por la santidad no vivimos menos, sino mejor. Claro. Esa referencia a vivir menos ¿en qué sentido se Tal vez entiende? porque está haciendo referencia, no lo sé, es una expresión que también me deja alguna pregunta. Lo que sí es cierto, vamos a vivir mejor, digamos, ¿no? Claro. No sé por qué lo dice así, digamos, no podría decirte por qué. ¿Será por las exigencias de la vida Claro, cristiana? no es que la vida cristiana nos achica, me parece estar diciendo, sino que nos abre a más, digamos, ¿no? Que es lo que retoma después. En el número que sigue habla del magis, digamos, el más, que es el que ordena, pero es un más muy encarnado al estilo de Jesús, el buen pastor, ¿no? Bien. El 353. Dice, lo leemos, padre, completo, el Sí, 353, que empieza con una serie también de apartados sobre, como bien decía, Jesús al servicio de la vida. Jesús, el buen pastor, quiere comunicarnos su vida y ponerse al servicio de la vida. Y mencionan las citas que traías, padre. Lo vemos cuando se acerca al ciego del camino, cuando dignifica a la samaritana, cuando sana a los enfermos, cuando alimenta al pueblo hambriento, cuando libera a los endemoniados. En su reino de vida Jesús incluye a todos, come y bebe con los pecadores, sin importarle que lo traten de comilón y borracho, toca leprosos, deja que una mujer prostituta unja sus pies, y de noche recibe a Nicodemo para invitarlo a nacer de nuevo. Igualmente invita a sus discípulos a la reconciliación, al amor a los enemigos, a optar por los más pobres. Hermoso, habla por sí mismo, ¿no? O sea, cómo se despliega, y lo muestra, lo reflejado en los textos bíblicos, esta vida en plenitud que Jesús ofrece y que nos llama a nosotros, una vez tocados por la gracia, a ofrecerlo con Él, en estos gestos que yo diría que marcan la identidad de Jesús, que son todos gestos de misericordia, ¿no?
Lo cual está dando ya una pista de cuál debe ser el modo y el estilo testimonial de Cristo que damos a los demás. En el compromiso misericordioso, nos está diciendo el texto, ustedes quieren entender testimonialmente cómo hacer presente a Jesús, les muestro, dice el texto, el Evangelio, ¿no? Y hace un recorrido por todas estas maravillas de presencia encarnada de Jesús, dando vida en este contexto de marginalidad, de exclusión, de pobreza, y nos dice al final, este es el camino. O sea, la opción por los más pobres, va a decir Benedicto XVI en De Vos Caritas, no es una opción sociológica, es una opción teológica. Esto es lo que está diciendo el documento, una vez más. Es cómo Dios ha querido mostrarse al mundo y cómo eligió para hacerlo, podría haber hecho por otros atributos, la omnipotencia, la omnisciencia, el poder creacional, pero no, lo quiso hacer por el camino de la misericordia. Y ahí nos quiere conectar el documento con el corazón de Dios en Cristo, que es el corazón misericordioso. El cardenal Martínez decía que el 80% de los evangelios son relatos de la acción misericordiosa de Jesús, en sus prodigios y en sus obras concretas de caridad. Y el 20% son relatos de lo que Jesús dijo. Pero en realidad el evangelio es mucho más lo que Jesús hace desde la misericordia que lo que Jesús dice respecto de cuál es su doctrina, ¿no? Y eso también es llamativo, ¿no? Y eso moviliza, de hecho, la Iglesia, ¿a dónde va a poner el acento? En decir o en el hacer, digamos, ¿no? Ya lo decíamos antes, ¿no? Tienen que ir de la mano. El tema es, tanto en el decir como en el hacer, ¿qué transparentamos? Es decir, ¿qué mostramos? ¿A quién hacemos presente? Y ahí creo que está apuntando el documento a hacer presente al buen pastor del corazón misericordioso. Yo estoy entre ustedes como el que sirve, Jesús, ¿no? También como... No, y además, acordate, el maestro de ustedes come entre publicanos y pecadores. De eso se trata. Yo no he venido a buscar a los sanos, va a decir Jesús, sino a los que están enfermos. Por lo tanto, el ámbito de los pecadores, de los publicanos, de los desposeídos, de leprosos, ciegos, paralíticos, pecadoras públicas, es el territorio de Jesús. Hacemos otra pausa musical para dar lugar a ustedes, queridos amigos, que están recibiendo este mensaje, a que puedan también compartir sus sentires, sus vivencias, sus experiencias. Nuestro número de WhatsApp está habilitado para eso. Te esperamos al 351-8171-593. Viendo enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, ustedes están dejando también sus sentires, sus opiniones en torno a las reflexiones que desde acá compartimos. Gracias a Víctor, que se comunica, dice, tal vez hablando de padre, cuando mencionábamos acompañar en las periferias y a la vez la enseñanza de la palabra, todo como un todo, ¿no? Víctor dice, tal vez esa es la forma en que se recupere nuestra iglesia. Dice, los sacerdotes tienen todo el conocimiento y la doctrina para defender nuestra fe, que salgan a misionar por los barrios, no solo los catequistas u otras personas, dice Víctor. Y él dice que una vez escuchó a un sacerdote español decir que todo este tema viene del siglo I, cuando se recluyó a los sacerdotes en los templos. Pregunta, dice que no sabe si recuerda bien. No fue ahí. No, pero bueno, sería otro... Bueno, sí, igual él no recuerda exactamente. Gracias, Víctor. Bueno, otro mensajito, gracias a Gonzalo. Dice, con la parroquia íbamos a misionar a la plaza. Contábamos las actividades, hablábamos con los hermanos. Se están preparando para una nueva misión, casa por casa, en las fiestas patronales de la parroquia Asunción. De la Asunción. Muchísimas gracias. Bien, muy padre. Un lindo documento para releer estos puntos, particularmente que venimos compartiendo. Recordamos a partir del 348, si no me equivoco. Ahí está para que podamos leerlo. Vivir y comunicar la vida nueva en Cristo Jesús a los pueblos. Ahí está. Gracias, Padre. El próximo miércoles nos reencontramos. Ahí nos encontramos, si Dios quiere.